¿Qué pregunta nos hemos quedado? La 3. Solo esta la propuesta. Pregunta Javier. La de Arufa. 8. Creo que ya había estado adelante. Creo que es, no sé. La de Pablo Rivero. La 3. No, la de Martina González Arufo, creo que era. Muchacho que prolijo, tenemos que tener esto ya. Sí. Qué desorden, Dios. Ya. ¿La de impaciencia? No me acuerdo cuál fue la que encontré. La 3. Está bien, pero no está numerada. Tengo que buscar. La página 19. La 3 es la que dice, se ha construido a partir de grupos que se han disuelto. Cuando él explica cómo se armó la EOL, Okay. la pregunta es, está relacionada a que cuando se crea la EOL, cuando se está gestando, ahí ¿Tenés el dice, número de página? no se oye bien lo que preguntaste, El Guido. número de página. ¿Tenés El número de páginas sería la 9, en lo que yo tengo, que es un PDF. Sí, está bien. Yo la tengo en la 19. En la 8. Esa es la siguiente. En la 8. Bueno. Bueno, dice Miller. Bien. Hay dos cuestiones. Una no tan importante y otra muy importante. La primera es acá acerca de los grupos, en particular en la EOL, y la segunda sobre el estilo de vida de los analistas. La EOL, primera pregunta, se ha construido a partir de grupos que se han disuelto para entrar, para que sus miembros puedan entrar. Recuerdo principalmente dos conjuntos. Uno que se llamaba el Simposio, el más numeroso, cuyo más uno era nuestro amigo Samuel Vaz, y cuyo enfant terrible era Chamorro. Recuerdo los amigos de Hernán García, nuestro amigo fallecido, alrededor del centro de CART. La EOL se creó por un acuerdo de grupos, negociado entre grupos con mi ayuda y con mi impulsión. En esa época viajé 5 veces a Buenos Aires para obtener la creación de la escuela. Para mí era como el metro tomar el avión de esa época. ¿Ya la hemos leído esa? Bueno, paso a la siguiente entonces. La siguiente pregunta tiene que ver con Martina, que decía si es de las tensiones. La de Pablo. No. Sí, La página 11. Perdón, paso a la pregunta siguiente, esta ya la habíamos leído. Dice Miller, me gusta esa dialéctica entre paciencia e impaciencia. Debo confesar, de más joven, era muy impaciente. Con la edad, menos. Y la paciencia es la actitud que se impone frente a lo real. No es la agresión, no es la impaciencia, es la paciencia. Lo real hace obstáculo. Si uno se enfrenta con lo real, debe tener paciencia, aceptar padecer. En la postura analítica, a mi entender, hay un esperar, un saber esperar. Es decir, lo real es imposible de forzar. El factor tiempo no es eliminable en el análisis. Como lo dice Lacan en francés, no conozco la traducción castellana, faut le temps. Con la supresión de il, en francés sería es necesario el tiempo. Pero se necesita tiempo no tiene el corte propio de la frase en francés. Bueno, dejemos eso. Hay que ver cómo lo traducen en los otros escritos. Freud lo había ubicado cuando habla de Durkheim, gracias, del working through en inglés, perlaboración en las lenguas romanas. Es como mover los nudos antes de encontrar la manera de deshacer una maraña. No hay cortocircuito. Uno trata de mover los nudos hasta que encuentra la manera de hacer. Para el analista, lo real no es imposible de soportar. Es para el paciente que lo real se presenta como lo imposible de soportar. La formación del analista, podríamos decir, es un aprendizaje de la paciencia. Eso se ve, en mi opinión, en lo que se llama las supervisiones.
Enseñar la paciencia, no exigir la rapidez o aburrirse, es muy importante para el analista. Lo mismo en la acción, cuando hay otros, y siempre otros en la acción. La alteridad de los otros actúa como resistencia a tu intención. Por ejemplo, la nueva política de la juventud. Escuché a un amigo de la EOL que se lamentaba porque no había muchos pedidos de jóvenes inmediatamente, y él buscaba cómo estimularlos. Mi opinión era que no hay que forzar, hay que esperar, hay que hacer conocer la posibilidad que ofrece esa nueva política, pero sin desencadenar no sé qué epidemia de pedidos. Eso sería lo peor. Paciencia. Pensar en lo que Kant en el inicio de la crítica de la razón pura. Tengo el texto solamente en francés, quizá usted lo puede traducir. La paloma ligera, cuando en su vuelo libre rompe el aire, del cual siente la resistencia, podría representarse que lo lograría aún mejor en el espacio vacío de aire, porque experimenta que el aire le da resistencia. Puede soñar no tener resistencia, pero si no hay aire, ella no puede volar. Si la resistencia del aire, que a la vez obstaculiza su vuelo y lo soporta, no podría continuar ese vuelo y no tendría otro destino que la caída. Eso en Kant es una crítica de Platón, quien considera que se va de la experiencia de lo sensible al cero de las ideas puras y que así pierde el zócalo que le permitiría apoyarse para avanzar. Un obstáculo es bueno, en tanto que permite apoyarse. Es también un medio para actuar. Tener paciencia es tener respeto a lo real, calcular con el tiempo, hacer de la resistencia misma el resorte de la acción, de tal manera que la paciencia la considero yo como una virtud mayor del analista. No es decir que no haya lugar para la impaciencia. El momento de la impaciencia surge cuando los trozos de real se configuran, se agrupan de manera para ofrecer una oportunidad a la acción. En ese momento hay urgencia. Hay que aprovechar la ocasión sin pensarlo dos veces. Eso responde al concepto bien conocido de los griegos, el kairos, el momento oportuno para la impaciencia, es decir, para captar la ocasión antes de su desaparición. Como se dice, la ocasión es calva, tiene pelos en la frente que se pueden agarrar, pero por detrás no hay más pelos. Hay un dibujo ahí de Albert Durero, de la ocasión, que representa exactamente esa distribución de pelos. Entonces, el kairos, cuando se presenta, la obligación de impaciencia no titubea, no vacila, no dudar. Es ahora o jamás. Está también en la práctica analítica cuando llega el momento de la interpretación. Preparar la interpretación por un largo tiempo de espera, de silencio, de paciencia y después el salto del león. Lacan encontraba obstáculos en su escuela, pero a la vez estaba en un papel de amo. Tenía todos los hilos en su mano y quedaba como presidente inamovible. Lo entiendo. No quería perder tiempo con las resistencias. No quería perder tiempo en lo posible. No tenía tiempo de cuidar las susceptibilidades. Tenía su trabajo por hacer. Pero la disolución fue como la caída de la paloma porque, al dominar así la escuela, la paloma, Lacan perdió el sostén de la resistencia, que después volvió con tal fuerza que la disolución fue inevitable. Usted me preguntaba sobre mi impaciencia hacia las escuelas. ¿Ah? Mi cálculo ha sido, primero, la permutación. Estoy con la clase. Mi cálculo primero ha sido, primero, la permutación, lo he hablado. Mecanismo que Lacan no utilizó sino para los carteles. Mi cálculo es también no controlar todo, no permitir a nadie controlar todo, a cualquier nivel que sea. Dejar autonomías a las escuelas, hacer lo que quieran, crear, nombrar, etc. Y dentro de una escuela, el anhelo que los responsables del sector tienen bastante autonomía de manera de tener un micromundo, iba a decir un colega. Diverso, sin la confluencia, la convergencia de todos los hilos en una sola mano. Pero a la vez actuar en el momento oportuno para reordenar y reformar. Eso usted lo ha experimentado con la nueva política juventud. Si trato de hacer un balance de la MP, las escuelas, la relación de la MP con las escuelas, que todo eso es un éxito institucional. ¿Cuánto tiempo durará? Nadie lo sabe. Bueno, ahora es la quinta pregunta. Ahí es La cuarta. la que Y es que, a
¿Hablamos algo? ¿Hay algo para decir? Sí, sí. ¿Qué querés? No digo, hasta ahí podemos hablar de esa pregunta, esa respuesta de pregunta. Sí, sí. Sí, a mí me llamó la atención algo que no había reparado antes, respecto de la disolución y la falta de resistencia. Porque yo muchas veces me pregunté si no era ocasión lo que estaba sucediendo como crisis en la escuela para la disolución. Y Miller da una respuesta acá con la metáfora de Kant muy interesante, que dice, Lacan tenía todos los hilos en su mano y conducía la escuela de esa manera, se quedó sin resistencia. Pero hasta el momento en que las resistencias se abrieron, digamos, reaparecieron con una fuerza inusitada, y ahí fue el momento de la disolución. Pero fue una coyuntura muy, muy particular, no me parece que sea el momento actual. Pero de la necesidad de las resistencias, del valor que eso tiene. Y por otra parte, cómo él intentó dar una respuesta a eso con las permutaciones, que Lacan solo la había pensado para el cártel, y él la pone como, vamos a decir, principio de la escuela. No hay escuela sin permutación. A mí lo que me parece fuerte, que lo dice Miller, es que lo está afirmando, ¿no? Lacan estaba en posición de amo. Esa posición de amo, lo de la resistencia que ha hecho Carlos, y la definición y la caída. Perdón, vos te sentás ahí, no sé si te escuchan en el Zoom. Si te puedes sentar un poquito más acá para hablar. Claro, para acercar el pasillo. No, decía que me parece fuerte porque está afirmando acá Miller la posición de amo en la que estaba Lacan. Y Carlos hacía mención al tema de la resistencia, que también lo subraya Miller. Entonces tenemos una posición de amo, el tema de la resistencia, la caída y la disolución inevitable, versus la permutación, que es la novedad que introduce Miller, que Lacan solo lo usó para los cárteles. Ese es el punto central que el mismo Miller lo está, digamos, destacando, ¿no? A mí me parece, ¿no?, que hay dos cosas que pienso. Esto que vos decís, digamos, me parece que no podría haber ningún tipo de agrupamiento humano si no hay un amo. No nos olvidemos que el amo es el discurso del amo, es el discurso del inconsciente. No hablamos solamente del amo desde el punto de vista, digamos, de la que se llama el amo moderno. Del totalitario, digamos. Claro, el amo no es el totalitario, aunque hay un cierto totalitarismo del amo en el discurso del amo. Cualquiera que ocupe en el lugar de la gente, hay algo ahí de totalitario, algo de, bueno, digamos, se hace como yo digo. Sí, pero no sé si yo estoy equivocada, si ustedes, pero eso me llamó la atención de lo que decía Miller, ¿no? Lacan por comodidad, porque le venía bien, porque no tenía tiempo para las susceptibilidades, etcétera, pero él mantuvo las cabezas, él, ¿no? Todo estaba como bajo una especie de régimen, no sé, qué sé yo, y permaneció muchísimo. Claro, bajo su cabeza, bajo su mando. Sí. Él era ese uno que mandaba ahí, dentro de la escuela. Sí, pero también hay que tener habilidad política para... Y la tiene Miller, no sé si Lacan la tenía. Porque Miller tiene esa rapidez. La política tuvo también Lacan, si no, no hubiese hecho las escuelas. No, estoy de acuerdo que hizo la escuela, pero hizo la escuela y lo que dice Miller, que en ningún momento se le ocurrió que los que dirigían la escuela podían modificar, se podía ir a elecciones, digámoslo así.
Sí, no estamos creía en el país. acá en la democracia. Y de hecho sus estatutos no son democráticos. La escuela no es democrática, No lo es, no. en absoluto. Pero a mí me parece que es que Miller en ese sentido, tal vez porque, bueno, estaba la escuela fundada y en base a lo que está fundado se pueden hacer y tener otras ideas. A mí me parece que Miller en ese sentido tiene una habilidad política que no desconozco si la tenía o no Lacan. Bueno, yo como quiero mucho a Lacan, yo creo que sí la tenía. Pero bueno, es un tema de creencias en última instancia. Pero lo que sí me interesa, se puede decir, es que Miller lo que dice, que había dicho anteriormente, que el acta de fundación de la escuela es lo que utilizó para fundar todas las escuelas. Y Miller, el École de la Cause, él hace un cambio, se coloca él en Amo para disolver una resistencia, y para eso propone la permutación, porque se había dado cuenta que la resistencia se había generado en que Miller no permutaban los cargos directivos. Él tenía solamente cerca de él a la gente de confianza. Pero hay otra cosa que para mí es más importante porque me parece que me interpretó la pregunta, escuchándola como la escuché y leyéndola ahora como la estamos leyendo, que tiene que ver más que nada con dos cuestiones. Una es la posición del analista. La posición del analista como aquel que en realidad, como no tiene nada para decir, lo único que tiene es esperar, ¿no? Y la paciencia es parte del análisis. Y es cierto que las supervisiones uno marca generalmente la impaciencia del practicante del análisis por ¿qué hago yo aquí? ¿No? Es una pregunta que en general aparece en las supervisiones. La enseñanza de la supervisión es: estás ahí para esperar, ¿no? Para esperar este momento que va a ser la ocasión para tu intervención. Me parece que esto es muy importante, pero traslademos esto a una pregunta. ¿Qué hacemos nosotros aquí? ¿Por qué estamos aquí? Yo me preguntaba que hace muchos años somos un grupo de gente que está junto con nosotros, son ustedes y mucha otra gente, que está aquí defendiendo, si se puede decir defendiendo, mejor dicho, caemos a veces en la defensa, error, defender la última enseñanza de Lacan, error. Más bien, nos situamos en este lugar porque hay una resistencia a esto, hay una resistencia a la última enseñanza de Lacan. Y esa resistencia nos constituyó en este espacio que compartimos con ustedes, junto con otros espacios que estamos aquí. Podríamos decir, digamos, es la cara positiva de la resistencia. Es la cara positiva porque esa cara de la resistencia nos hace aquí. Bueno, ¿qué pasaría si termina esa resistencia? ¿Nos caeríamos como las palomas? Yo creo que sí, que nos pasaría eso. O sea que sí. Resistencia para el mundo. Exacto. Pero ¿qué exige entonces de nuestra parte? Que no siempre la tenemos. La paciencia. La paciencia de saber que en la escuela, para aceptar la última enseñanza de Lacan, que se caiga la resistencia, se necesita el automatón de Ion para poder tomar las categorías griegas del tiempo que se estuvo aquí, sostener entonces a Ion en su retorno
como Nietzsche dice, siempre se vuelve al mismo lugar, a ese real, hasta que algo de lo real de otra forma se conjugue como para que haya la ocasión, como grupo, todos nosotros, no tiene que ser alguien, o serán otros, pero para que se pueda ir aceptando esta ultísima enseñanza de Lacan. A mí me parece que para que eso suceda, yo estuve charlando un rato antes con ellos de algunas cosas que estuve leyendo y pensando el fin de semana. Para eso que suceda, vamos a pedir 3 noches a León, en relación a lo que podría decirse heideggerianamente, después debemos repensarlo bien desde Lacan, que desde el siglo VII a.C., si no estoy equivocado, que es cuando nace Platonismo y Aristóteles, cuando es la gran crisis económica y social de Grecia, donde Platón y Aristóteles intentan volver, ¿no?, a esa Grecia del saber, de los presocráticos, la Grecia floreciente. Ahí nace una lógica que, según Heidegger, es la lógica hasta ahora. Es lo que creo que Heidegger llamaba, con Aristóteles y Platón, nace el olvido del ser, ¿no? Y la idea es que mi idea de esto que estuve leyendo, que se los transmito porque va a ser el trabajo para esas 3 noches, pero seguramente va a estar muy centrado en el trabajo que vamos a hacer en el segundo semestre, es que nos propone como sorpresa, como nuevo, el discurso de la ultísima enseñanza de Lacan, que intenta salir de un psicoanálisis metafísico. Porque el psicoanálisis freudiano es metafísico, y eso lo vamos a tratar de demostrar. También el lenguaje sostenido en la ciencia, en la lingüística, comparte la lógica de la metafísica aristotélica. Pero me parece que este punto, para mí, hoy me sorprende en esto, en que sin esa resistencia, no sé hasta qué punto podríamos desarrollar estos temas, que no son solamente temas nuevos para el psicoanálisis y para la práctica analítica, sino también para tener una mirada del mundo, ya sea desde a la política, a la ciencia, ¿no?, al mundo en general. Son como trazos, pero estos trazos a mí me producen mucha paz, porque entonces, si se trata de esperar la ocasión, ya no se trata de, que me pasaba mucho, de decir, bueno, ¿por qué en la escuela no hacen esto y esto? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Porque no importa el por qué. La cuestión es que esa resistencia, que seguramente también está en nosotros, en relación a la ultimísima enseñanza de Lacan, nos mantiene aquí trabajando, esperando el momento de la ocasión, ¿no?, para que haya un cambio. Yo pienso que es magistral lo que Miller pone aquí como respuesta, ¿no? Y es magistral porque también da una precisión casi milimétrica de lo que debe ser una supervisión. ¿No? No sé, ¿qué tienen para decir? Una cosa que de repente puede ser un poco medio tonta, no lo sé, pero algo ahí que me suena es, hablando de la supervisión, como dice Lito, el apremio por comprender. Entonces viene este analista a la supervisión con su caso, llevando al paciente, con apremio por comprender. ¿Qué hago? Mira, ¿qué hago con esto?
Si nos detenemos a esa figura, digámoslo así, ahí y escuchamos el término paciencia, que toma Miller a partir de la pregunta, ahí se están jugando muchísimas cosas, pero en una sola palabrita. Paciencia. No sé, sí, pero ¿qué lleva a Miller a darle ese particular lugar a la paciencia? Nada más que porque es un analista. No, sí, pero, de acuerdo, pero me refiero porque es imperativo, digamos, dentro de el ámbito en el que nos movemos y de donde, digamos, el analista él está... interpreta acá. Lacan sostuvo el acto analítico a partir del tiempo lógico. Toda su primera enseñanza fue en relación a eso. Y el tiempo de comprender, que para Lacan ahí aparece como que nunca nos lleva al acto, porque es acomodar las piezas. Tampoco, porque siempre para decir soy blanco hace falta un acto, porque no lleva una certidumbre. El tiempo de comprender, por eso es, ¿cómo es el título exacto? El tiempo lógico. El acerto lógico De una certidumbre anticipada. O sea, que para Lacan no hay certidumbre, no hay certeza sin el acto. O sea, que la certeza no te lleva por el lado de la comprensión. El momento de comprender tiene que tener un límite y su límite es el acto. Por eso Lacan va hacia el concepto de acto, que es el pasaje de analizante-analista. Pero ese momento, es cierto, es una compulsión a momento de comprender. Y lo que muestra muy bien el tiempo lógico es que si no hay el momento de Kairos, el momento justo, siempre se vuelve al mismo punto anterior. Con el momento de comprender, nunca llegás al acto. Esto es una de las cosas que es muy importante también sostener en la supervisión, porque en general se va al supervisor para tratar de comprender lo que no se puede comprender por definición. Ahí está. ¿No? Entonces, bueno, la cuestión es, no digo, ya me cuesta decir la época, por después lo que leí de Heidegger, el acontecimiento, cosa que hay que repensarlo. Hay veces que hay que usar las viejas palabras, decían acá, en el siglo XX, en el seminario XX, porque entonces es un lapsus. Porque tienen un uso, se pueden desgastar también de tanto usarlas. Sí, pero no sé. Recordaba que, perdón, porque no quiero dejar pasar la ocasión en que está, que Lacan en el seminario 23 dice, hay dos momentos en el control para mí. Uno en el cual está todo bien. Haga lo que haga el analista, está bien. Como rinoceronte en un bazar, ¿no? La ironía. Rompen todo, pisotean todo, pero siempre tienen razón. A nivel, podemos decir, porque divide en dos momentos el control. De la transferencia, el inconsciente transferencial, haga lo que haga el analista, está bien. Pero hay otro momento, el de Sintom, en donde ahí algo, dice, el analista tiene que esperar, es ocasión. Me parece que lo que dice Miguel acá está en esa pista. En la pista de no se puede forzar lo real. Yo la primera vez que lo escuché de primera mano cuando lo estaba diciendo Miller, me tocó en este punto que el analista no puede forzar lo real, tiene que esperar, ¿no? Porque invirtió una idea que yo tenía del forzamiento de lo real. Pero no, hay que esperar. Ahora, cuando lo real aparece, no queda más que, según Lacan, interpretar. Que hay una redefinición de interpretación, no la recuerdo ahora, es algo así como la interpretación por el equívoco para que el síntoma se libere como de aquí. Pero me parece que está en esa línea lo que trae acá, bajo la figura de la paciencia, que es muy interesante.
Sí. Sí, pensaba en ese sentido que a Lacan en relación al acto se le presenta el mismo problema, siendo que se va a partir, a mí por lo menos, de la lógica moderna, digámoslo. Donde efectivamente, digamos, hay un momento A, un momento B, si querés, de analizante, analista. El tema es cómo se da ese pasaje, qué hay en el medio de eso. Eso es lo que resulta imposible para la lógica de puntualizar, donde hay un hiato entre los dos, entre el S1 y el S2. Pienso, luego soy. En ese luego estaría. Claro, bueno, en ese encadenamiento entre los dos, en ese sinsentido del encadenamiento, que es el mismo problema que tiene Aristóteles junto con todo el discurso lógico, científico y filosófico a partir de entonces, que necesita poner un principio, ya sea Dios, ya sea el primer motor inmóvil, ya sea el padre de la horda, como te dije antes, en relación a Freud, un momento cero, el Big Bang, a partir del cual poder empezar a contar. Pero sin embargo, sigue habiendo un entre que necesita que lo anuden. Que me parece que ahí es donde en el ultimísimo Miller muestra la necesidad de lo real para poder encadenar esos dos. Que si no es vivir de hiato en hiato, intentar encadenarnos de alguna forma delirante, así decirlo. Sí. Sí, pensaba también respecto de la paciencia, que no es una paciencia pasiva, ¿no? Porque es una paciencia que también conlleva un trabajo. Esto de hacer las noches, dar un seminario, ¿no? Nos exige un trabajo en relación a esto que queremos decir, pero no es una paciencia que uno se cruza de brazos y espera que las cosas sucedan. No sé si... Sí, perdón, Lito. No. Para mí la pasión está en que encuentro que el único discurso, que no es discurso, sino el método psicoanalítico, es el único método que puede llevarnos a salir de la creencia metafísica, digamos, quiero decirlo así, que incluye inclusive a Dios. Un ateísmo verdadero, yo creo que es un ateísmo no metafísico, ¿no? Y el psicoanálisis puede llevarnos a eso. Pero para eso hay algo que el analista tiene que hacer. Es que, y lo dice Lacan también esto, pero yo creo que en mi experiencia y en mi análisis me di cuenta de eso, es que el analizante tiene que pagar por su goce, ¿no? Por eso está invertida en el método psicoanalítico, que a la diferencia de la sociedad capitalista, el que paga es el que trabaja. El goce vale lo que cuesta, dice la Academia 20. Claro, el goce vale lo que cuesta. Porque el goce no es principio del placer. Para nada, ¿no? Y esa es la otra cosa que tenemos que saber, que un análisis no puede sostenerse en el principio del placer. Sino tiene que... hay algo. Me da vuelta algo que les voy a comentar de una sesión con Miguel. Una pequeña, a ver qué piensan ustedes que pasó ahí. Porque siempre me quedó como incógnito y recién ahora empiezo a comprender algo. En un determinado momento de mi análisis, yo pasé casi 2 años sin ir a verlo a Miguel. Él viene a Buenos Aires y seguramente es más cómodo, aunque a ustedes les parezca que no, es mucho más cómodo que él venga a Buenos Aires que yo vaya a París. París significa ir todo un gasto
y decir estoy en una de las ciudades más maravillosas del mundo, y me paso todo el día, 5 veces por día, yendo al consultorio, esperando 1 hora y media para que me va a pasar, y cuando termina el día, no estuve en París, estuve en la casa de Miller. Bueno, cuento esto por los que pasa esos 1 año y medio, creo que fue 2 años, que no fui a ver. Lo voy a ver acá en Buenos Aires. Y él me dice, ¿qué pasó? ¿Se fue a analizar con alguien de la IPA? Lo cual me ofendió profundamente. ¿Por qué? Digo, ¿cómo? Si él sabe que yo lo amo, que no lo traicionaría jamás, ¿cómo me dice que semejante cosa? No, le dije que no, y que fue producto de mi neurosis, no voy a entrar en detalles, serían cosas muy íntimas. Y él me dice, ¿usted sabe qué hacía Lacan cuando gente como usted dejaba el análisis? Es cierto que uno durante 1 año y medio no va, es que dejó el análisis. Me dice, le cobraba, para volver a analizarse con él, le cobraba desde el momento que dejó el análisis hasta que volvía todas las sesiones. ¿No? Quedé un poquito pasmado, porque ver que las sesiones con Miller no son nada baratas, ahora menos, me las cobraba 100 euros, y que siempre fue un dinero aquí. Me puse a hacer la cuenta rápidamente y dije, bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Digo, bueno, hagamos la cuenta, se la voy a pagar. Y fue astuto, porque me dijo, no, eso hacía Lacan. Y entonces, bueno, entonces yo, que me sentí muy avergonzado en ese momento, por eso creo que fue muy eficaz esa interpretación, le dije, bueno, yo esta sesión se la pago el doble. Y lo aceptó. Y me parece que él ahí tuvo la ocasión, encontró en ese periodo que yo falté, no lo podía dejar pasar. Había algo de lo real que se jugaba en mí, en que no voy a decir que lo que yo descubrí de lo real que se jugaba en mí, que me llevó a tomar ese impasse en relación a mi análisis. ¿No? Y me quedan dudas ahí. ¿Por qué recurrió a...? Bueno, ¿qué dudas? Tampoco quizás lo sepa. ¿Por qué recurrió a esta anécdota de Lacan? ¿No? Lo de la IPA puedo entenderlo, porque me decía, alguien como usted, que está tan jugado al psicoanálisis, no podía haber estado 1 año y medio sin análisis si no hubiese recurrido a otro analista. Pero el de la IPA bueno, ha podido ser porque lo que pasa es que sabía que para... Lito, perdón, te quiero hacer una pregunta. Lito, te puedo hacer una pregunta que la tengo hace tiempo. ¿En qué idioma te analizabas con Miller? En castellano. Ah, perfecto. Inclusive cuando él tenía una pregunta que no entendía, tenía una libretita. Eso le pasó a mi señora, que le dijo que ella era chinchuda, es cierto, chinchuda. Acá está el hijo que da fe de eso. Y el chinchuda dijo, a ver cómo se escribe, y la anotó en la libretita que tenía, y le dijo, yo también soy chinchudo. No, porque es muy importante en qué idioma. Hay argentinos que se han analizado en francés, por eso te pregunté. Sí, hay argentinos. Yo conozco a ninguno que haya analizado en francés, pero debe haber. Sí, yo conocí. Por eso te pregunté. Sí, tan importante. ¿Qué? No sé qué tan importante. No, yo tampoco pienso que es importante. No, es importante el análisis en la lengua, en el idioma materno. Es muy difícil. No lo creo. Hay un artículo, que sí. Hay un artículo de Melman, sí, que lo presentó en Caracas, que fue el analista de Miller, por otro lado. En ese momento era el analista de Miller. Después pasó todo lo que pasó. La verdad que no sé qué pasó, otro día me lo contás, no sé lo que pasó, pero no importa. Bueno, el trabajo es el análisis como bilingüístico, ¿no?
¿qué es esto? ¿Cómo se puede analizar en otro idioma? Y a mí me parece que si vos querés escuchar el sentido, obviamente tiene que ser en tu propio idioma. Pero si vos escuchás los fonemas, ¿no? Si vos estás del lado de la langue, no hace falta que sea el mismo idioma. Estela Solano da ejemplos geniales de su análisis con Lacan en francés, donde cada vez que ella decía Argentina, él le cobraba, le aumentaba la sesión, por ejemplo. Bueno, él la invitó a analizarse con él y a controlar con él. O sea, Lacan mismo, así que debe haber visto algo muy especial en Estela Solano. Pero no creo que sea necesario. Yo he tenido muchísimos análisis y el más fecundo, para mi gusto, fue el análisis con Miller. Pero lo hiciste en castellano, eso te estaba preguntando. Sí, lo hice en castellano. Por eso te pregunté por eso, me parece importante. Yo creo que es posible tranquilamente. Pero es que si está del lado del analizante, y el analista es simplemente algo que obstruye el sentido, que tiene que hacer eso, me parece. Sí, yo te digo porque yo atendí una persona, yo sé algunas cosas de portugués, no es mi idioma materno, pero bueno, se dio que estando en Río, no importa, tuve que atender a una persona, obviamente portugués, y entonces él en un momento se queda callado, qué sé yo, y me dice, no, lo que pasa es que si yo le cuento algo, usted no me, en portugués, ¿no? Usted no va a entender lo que yo le digo. Él, en Río, que es un idioma diferente, cualquiera que fuera a Brasil sabe que en Río se habla de una manera y en Bahía se habla de otra, es mucho más cerrado. Bueno, y yo le digo, y seguramente no. Y me dice, porque su infancia fue en Bahía y en el interior, y usted no va a entender todas las palabras que yo voy a decir. Y bueno, cuéntemelo. Sí, era difícil de entenderlo. Pero yo hablo por los recuerdos, por lo que se pueda decir. No digo que sea imposible, ¿eh? También depende de la apuesta de un analista, si se siente capaz de hacerlo o no hacerlo. A mí me parece que vos sabés mucho francés, vos sabés francés, para vos es un idioma, no sé si es materno, pero es un idioma importante. Sí, mi madre fue profesora de francés. Por eso es un idioma importante. Pero ¿sabés qué pasa? Que lo que vos contás, me parece que lo importante donde poner el ojo, donde está lo real, es cuando él te dice, o ella te dice, no va a entender. ¿Cómo no te entendí? El problema está en que el paciente te dice, usted no me va a entender. Ajá. Y usted no me va a entender, es de eso de lo que se trata en lugar del analista, de lo que no se entiende. ¿No? No, sí, estoy hablando hace 25 años atrás, que tampoco me preocupaba mucho de entenderlo o no entenderlo, porque yo después lo supervisaba. Así que era como, todavía hablé lo que trabajo en el Borda, te imaginas que no les entendés. Porque ellos hablan en alemán. A veces los pacientes del Borda te empiezan a hablar en alemán. Y yo digo, sí, ¿usted sabe alemán? No, no sé. Bueno, yo le voy a hablar en alemán. Hable en alemán. Menos le puedo entender. Pero no importa, usted lo supervisa, no importa. Una pregunta a todos. ¿Ustedes entienden a sus pacientes? Al fin y al cabo. ¿Saben de qué hablan? Un poco más. En castellano te diría un poquito más que en otro idioma. Entonces el castellano es un obstáculo. Sí, a veces sí. Bueno, yo te estoy... Sí, bueno, claro, no con estas teorías nuevas que ustedes están diciendo. A veces sí, entiendo, y a veces no. Sí, sí. ¿Pasamos? ¿Seguimos? Sí. Entonces, la siguiente pregunta. Página 13. Miller, bueno, usted tiene razón.
Una escuela sí es un micromundo. Me gusta la expresión y me invita un poco de humor. Primero, hay varias escuelas en el campo freudiano, 7 exactamente. 7 micromundos, pero conectados de tal manera que lo que llamamos escuela 1 constituye quizás un macromundo en nuestra escala. Pero por supuesto, nuestro macromundo es un micromundo, un micromundo en comparación del mundo. Como tal, sí existe. Digo sí existe porque lo que llamamos mundo es un planeta, en sí un micromundo, un submundo en comparación del universo. De tal manera que la expresión micromundo es relativa a la escala que uno ubica. En efecto, su expresión, que todo parlante siempre vive un micromundo, es lo que Heidegger llama inner Weltsein, el ser en el mundo. Parece que usted tiene un anhelo de salir de su micromundo analítico. ¿Por qué no? Sabiendo que otros tienen el deseo contrario, el de entrar. Es decir, que no es tan repulsivo este micromundo, que es atractivo para bastantes. ¿Qué queda como coherencia? ¿Qué queda como coherencia? Un micromundo, como su coherencia, un micromundo, sino su lengua. Una familia es un micromundo y tiene un vocabulario propio, significantes con sentidos peculiares, solamente válidos dentro de dicha comunidad. Y quien quiera que tenga chicos puede dar fe de eso. El mismo fenómeno, perdón, tengo que decir algo. De hecho, a partir de que uno tiene chicos, se empieza a rebautizar a los familiares. De hecho, o sea, cada quien en mi familia, con las nuevas generaciones que hemos tenido hace poco, ha empezado a tener nombres nuevos. Y no solo papá y demás. ¿Cómo? ¿Por qué? Como un ejemplo. Por ejemplo, mi cuñada ya no es más Tatiana, ni Tati, es Tate, es la Tate. Nosotros sabemos. Nosotros son Saúl, Marta y Saúlito. Sí. No son Marta y Lito, ni Abu ni abuela. Son Saúl. Mi suegra es la Baba, por ejemplo. Empiezan cada uno a tener un nombre nuevo. Y utilizado por todos. Si no es un nombre común. Una familia es un micromundo y tiene un vocabulario propio, significante con sentidos peculiares, solamente válidos dentro de dicha comunidad. El mismo fenómeno dentro de un grupo de amigas, un micromundo a veces con la fabricación voluntaria de signos propios, de prácticas ritualizadas para distinguirse de otras bandas. Cada micromundo tiene su jerga. También el micromundo mediático, el que no hace creer que el mundo existe. Toda profesión tiene una lengua especializada, cerrada a los demás y mientras más científica, más estereotipada su lengua. Cada novelista, se puede decir, cada artista auténtico crea su lengua propia, crea nuevos estereotipos, crea su micromundo. En definitiva, la lengua llamada común es la más seca de todas, regularmente aumentada por los aportes de las microlenguas. Volvámonos a nuestro micromundo y su lengua. Nuestro micromundo tiene coherencia con los textos que todos leen, más o menos, los de Freud y Lacan. Nuestros clichés son importados de dichas obras, tanto más con Lacan, quien imita las jergas científicas con su matema y que repite incesablemente las mismas fórmulas. El inconsciente estructurado como un lenguaje, el significante es lo que representa, etcétera, etcétera. Además, debo declararme culpable de haber contribuido a la puesta en circulación de clichés inéditos. Hay expresiones dichas una sola vez por Lacan, que es subrayado, repetido y que ahora hacen parte de la jerga. La travesía del fantasma, expresión dicha una vez por Lacan, en una elección de los 4 conceptos. La encuentro, la puntualizo y ahora se repite en todas partes como la doctrina fundamental del pase. Entonces, cada vez que escucho la travesía del fantasma y en mi propia boca veo efectivamente el cliché insaciable, pero es así, debo decir, en cada micromundo. Usted dice que nos entendemos demasiado. Sí, pero ¿qué significa demasiado? Si no, al final, por entendernos demasiado, no nos entendemos para nada. No percibimos lo que el otro intenta decir porque utiliza las mismas palabras que nosotros mismos. Entenderse demasiado es no entenderse. Y eso es la enfermedad más terrible del micromundo, que la repetición de los enunciados borra la enunciación del otro. Usted, por ejemplo, habla de la falta en el saber de su pregunta, del agujero de su pregunta. Cliché. La expresión ha sido tantas veces repetidas que desde hace mucho tiempo ha sido colmada esa falta por sí misma.
y nos encontramos con un saber que parece completo con su falta. No hay otra salida que la creación de metáforas y neologismos, la renovación interna de la lengua, es decir, la extensión de la jerga de la cual no se puede salir. Dejemos este tema de micromundo, tan divertido para mencionar su última afirmación, para resumirla, sobre el retroceso del psicoanálisis dentro del país, que todas nuestras cosas pierdan su brillo. Que todas nuestras cosas pierdan su brillo. Debo decirle que el psicoanálisis no lo veo en crisis para nada. En todas partes no escucho que la gente se queje de no tener pacientes, incluso más, hace 40 años. Ahora se ha extendido el número de practicantes, pero no se ha extendido el número de lamentaciones, al contrario. Usted me dirá si me equivoco, si hay una crisis en Argentina. Por supuesto esperamos la venida de otro Lacan renovador de la lengua analítica, pero en mi opinión no hemos agotado aún los recursos presentes en la obra de Freud y Lacan. Entonces, ¿qué le parece la crisis del psicoanálisis en Argentina? Hay un avance de las pseudoneurociencias, pero ese avance no es un retroceso en la sociedad, me parece. ¿Me puede decir algo sobre el tema? Bueno, y ahí termino. Que Miller diga que el psicoanálisis no está en crisis. Quisiera verlo como él. A mí me parece que el psicoanálisis, no sé a qué se refiere con psicoanálisis en crisis, ¿no? Pero si nos juntamos, no sé, con 10 personas así, indistintamente, nadie habla del psicoanálisis. Es de la psicología, es del coach, es de las neurociencias. No sé si les pasa, pero no les pasa. A mí no me pasa, pero no quiere decir que no te pasa. No, claro. Yo lo vivo con esa frecuencia y con esa intensidad. No, el psicoanálisis, tanta vuelta, no nada que ver. No, yo me fui al coach, buenísimo. Yo hice de ese tipo de atención. A mí me ha pasado, en mi paso por la facultad, por lo menos, donde me he encontrado con muchas betas que por hoy todavía las encuentro. No diría que está en crisis el psicoanálisis, sino que precisamente esto de que hay tantos que quieren entrar. Pues si bien, a ver, el psicoanálisis en Argentina es un escenario muy particular también. O sea, creo que, no sé si sigue siendo vigente, creo que debe ser más, o quizás sigue igual. Pero tengo entendido que era el que más analistas por per cápita tiene el mundo. Quiero decir que el psicoanálisis está tan impregnado dentro de la sociedad argentina. Cuando digo impregnado de la sociedad argentina, quiero decir que se han filtrado tantos términos, no digo conceptos, pero términos dentro de la jerga argentina. A ver, cuando alguien habla de inconsciente, no pregunta de qué está hablando. Cuando alguien dice inconscientemente, un lapsus, un acto fallido. Cualquiera sabe más o menos de qué está hablando, por más que no pueda dar una definición. Quiero decir, el psicoanálisis en algún modo, en alguna manera, dentro de por lo menos nuestra sociedad, me parece que se ha metido dentro de lo que es el discurso más común y más cientificista, incluso donde hay gente que no te sabe decir, te habla de consciente y subconsciente, cuando quiero decir subconsciente indistintamente sin saber la diferencia. No sé, para mí por lo menos, yo veo que en todo caso la crisis sería en esta popularización, popularidad del psicoanálisis mismo dentro de la sociedad. Sí, Ángel. Hola, ¿cómo están? Bueno, los estaba escuchando muy atentamente. Me parece, Lito, lo de la paciencia es una virtud bolchevique también. Lenin decía que las dos mejores virtudes de los bolcheviques eran la paciencia y añadía la disciplina. No está nada mal para el psicoanalista, ¿verdad? Bueno, con respecto a... Pero sí la paciencia. Que las disciplinas no me gusta. Pero Miller capaz que sí, habría que preguntárselo a él.
Me parece que Su pasado maoísta tiene algo, el maoísmo y el leninismo tienen ciertos puntos en común, sobre todo en lo que hace a lo institucional, ¿no? Al lugar de amo. No, y también quería, con respecto a esto de la crisis que se hablaba. por lo que decía antes, el leninismo, que está relacionada a Karl Marx y sobre todo de cómo hacer la revolución, parten de un punto metafísico, que no es el punto del psicoanálisis, ni es el punto de la paciencia de lo real, que es que el valor de uso queda sustituido por el valor de cambio. Ese punto nada más hace que todo el discurso de izquierda, por ejemplo, sea tanto un discurso metafísico como el de derecha. Sí, de acuerdo. El análisis no puede sostener ninguno de los dos. No, tiene una perspectiva completamente metafísica el marxismo desde que el punto de partida es un sujeto y un objeto. Ahí está el sujeto histórico, proletario. Hay un objeto inalcanzable ya. Claro, exactamente. El objeto el uso, ¿no? El valor de uso está perdido. Eso con respecto a de Oscar Wilde, que la comentábamos recién y fue muy divertido, que la usé como interpretación en un momento. Oscar Wilde dice: todo el mundo sabe el precio de todo, valor de cambio, pero nadie sabe el valor. Saber el precio es valor de cambio, ¿no? Saber el valor es valor de uso, goce, ¿no? Me parece que ese es el punto de nuestra diferencia con cualquier otro sistema, porque el psicoanálisis no parte de una pérdida, el psicoanálisis de la última enseñanza, ¿no? Sino parte del acontecimiento. Eso es lo que queremos tratar de mostrar. Creo que eso nos sacaría un poco de la jerga, ¿no? Pero hay que demostrarlo, hay que hablar sobre eso. Seguramente se va a volver a hacer jerga, ¿no? Pero estamos en un momento que todavía no llega a ser parte de nuestra jerga el concepto de acontecimiento. No, pero ahí habría que preguntarse si el psicoanálisis, como veníamos hablando, ¿no? ¿Es un acontecimiento en la Argentina? Sí, en la Argentina. Sí, seguro que sí. Sin ninguna duda. Ahora, la pregunta se podría contrapreguntar también, ¿es un acontecimiento por sus efectos, y ahí entramos en el valor de cambio, o por su doctrina y su movilidad, en el sentido del movimiento analítico? Por su valor de uso, que es lo que dice Millet, por el valor de uso que tiene el psicoanálisis, porque la gente va al psicoanálisis porque es un mundo que cada vez ha sido un mundo más del placer, un mundo más del bienestar, y es ahí donde la exigencia, la iteración de goce toma un rumbo mucho más angustiante. Es un mundo neuróticamente mucho más angustiado porque, por lo menos en el siglo XX, había algo que lo regulaba, que era el nombre del padre. Pero lo que cae el nombre del padre nos deja en un lugar donde no sabemos qué hacer con el goce que nos habita. Y creemos que es lo que sí introduce el discurso capitalista. No hay discurso de Marx, hay discurso capitalista, inventado por Marx, según Lacan. Ahí justo es el prestigio del psicoanálisis. El prestigio del psicoanálisis está dado en ese punto, en el punto que no se lo puede reducir a un bien de cambio. Porque realmente no hay nada más estúpido que ir a tirarse en un diván a hablar con alguien que está atrás de uno que no sabe si está escribiendo, está hablando o contando dinero. ¿No? Se lo digo porque un amigo mío que se utilizaba con Eric Morán, que fue una maniobra de Eric, seguro que lo hizo por eso, lo escuchaba en todas las sesiones contando dinero.
¿no? Entonces, el problema, lo genial del psicoanálisis, que es inútil, es absolutamente inútil. Una práctica sin valor. Es una práctica sin valor de un cambio, pero sí con valor de uso, porque si uno puede llegar a saber hacer algo con ese goce que no sea, ¿no?, algo de la propuesta del placer, ¿no?, entonces del bienestar, entonces hay una posibilidad de no vivir en la alienación al otro. Un término marxista, ¿no? Alienación, pese a que es anterior, en los griegos ya lo usaban, pero que le da un valor importante en relación al capitalismo es más. Histórico, claro. Lo hace entrar en la historia. Claro. El materialismo histórico. Claro. Sí, de todo modo está el principio de cualquier valor, ya lo anunció David Ricardo, es el de privarse de un bien. David Ricardo decía, generar valores es privarse de ellos. A mí me parece que el Pero eso es valor de cambio. valor de uso y valor de... Y el uso es una privación también. Lo que pasa es que el psicoanálisis pone el goce como valor. No Ahí existe cambia. la privación de goce. El acontecimiento... No, por eso digo, es un acontecimiento porque pone el goce y no como valor. La privación y aparte es un concepto metafísico aristotélico, surge de ahí. Yo creo que Lacan lo toma de Aristóteles. Por algo decía Miller que los textos que siempre estaban sobre el escritorio de Lacan eran Aristóteles. No faltaba. Eso es que termina siendo un gran crítico de Aristóteles. Pero a nivel de la iteración de goce, a nivel del goce, para no utilizar la iteración, para nivel del goce del cuerpo como real, no hay privación. No, hay de acuerdo. Por eso que no puede ser un valor, no hay valor de goce. No hay valor de goce. Si no, habría castración y sacrificio. Estaríamos en la vida fálica. Ese es el punto de Freud, de la elección freudiana del tótem y tabú, a diferencia de la de Lacan. Sí, eso es fundamentalísimo. No es tótem y tabú, pero recién cuando él puede descubrir en la fórmula de la acentuación que para que haya una familia, para que haya un grupo, para que haya el microgrupo, el macrogrupo y lo que quieras, hace falta la excepción. Es un punto importante eso, porque la fórmula de la acentuación escribe que el verdadero goce no es el goce universal, el goce del para todos, sino es un goce singular, que es el goce femenino. Y todos locos es porque todos usamos el lenguaje, por eso deliramos, porque la palabra en sí es un delirio, desde el punto de vista de lo real, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Vos decías, Lito, ¿se puede pensar que un imperativo, digo así, un imperativo para usar la palabra, la acepción de Kant que utiliza Freud y Lacan en el seminario 7, que un imperativo hoy sería paciencia frente a lo real? Sí, no es un imperativo. No creo que haya un imperativo en la posición del analista. Es un pasivo, la posición del analista es pasiva, no es activa. Pero Miller mismo lo dice, o sea, paciencia hasta que es el momento de la acción, de la impaciencia. El momento de Kairos. Eso es absolutamente maoísta, lo dice. Yo he leído los escritos de la guerra revolucionaria de Mao, todo el tiempo eso, esperar el momento, todavía no. El problema es que no es. Vos decís es maoísta, caes en la metafísica. Ese es el tema. Lo que tenemos, por eso Lacan... No, yo aprendo de una comparación para dejar una cosa y tomar otra. Por eso Lacan inventó la antifilosofía. Si Mao dijo eso,
Lacan dice lo contrario. Y Miller también. Porque ser maoísta ya es una determinación del ser. No, yo digo que qué casualidad que los dos dicen las mismas cosas frente a determinadas circunstancias. Las dicen, pero en contextos diferentes. En situaciones Sí, claro. y nombran otra cosa. Porque si no caes en esto, en buscar que Miller es maoísta, Claro. ¿Cómo va a ser maoísta? Eso me escuchaba. ¿Sabes qué pasa? ¿Cómo pensar sin caer en encasillar en el ser? Que por otro lado es lo que Heidegger llama el olvido del ser. E inclusive, leyendo a Heidegger, que del acontecimiento, como lo presenta Heidegger, hay que tratar de pensar antifilosóficamente, ¿no? ¿Qué es el acontecimiento en el psicoanálisis? ¿No? Para Heidegger el acontecimiento no está alejado de la verdad y de la pregunta por el ser. Nosotros no. No, y aparte, a ver, una cosa que me parece que quizás que más en la siguiente pregunta también lo plantea, pero en la relación entre el automatón y la Titel, en relación a Kairos y Cronos, la oportunidad de vuelta, nada tiene que ver con la cronología. Sí, si bien la interpretación se espera, porque no es posible usar lo real, esa espera, espera en todo caso sería, quizás habría que pensarlo, pero del orden cronológico, pero la interpretación no. La interpretación me parece que en esa acción, en esa impaciencia que demanda, ya no se inscribe dentro de esa serie, dentro de digamos, esta dicotomía paciencia-impaciencia no sería tal en ese sentido, me parece a mí. Me parece que van por dos caminos muy diferentes. Sí, de acuerdo. La paciencia siempre sobrelleva una esperanza. La interpretación sería sin esperanza. Pasa que la esperanza ya implica un futuro. Sí, la esperanza. No creo que vaya por ahí la interpretación. No, digo sin esperanza. Al revés. La paciencia no es una esperanza, porque es kairos, es un tiempo no de espera, sino un tiempo justo. Sin razón. Y sin razón. No es sin razón, es un tiempo justo y en general lo que muestra que no hay esperanza. ¿No? Porque la esperanza es esperar que algo cambie. Y a nivel de lo real no cambia. Eso es religioso, claro. Lo real no cambia. Por eso Lacan puede decir no hay progreso. ¿Seguimos con la otra pregunta? Que viene bien a lo que estamos hablando. Dice, mira, bueno, lo que voy a subrayar del texto que pregunta usted, que usted ha leído, es la dialéctica entre automatón y Tiquet. La pareja de nociones que viene de Aristóteles y que retomó Lacan de los cuatro conceptos. Ya hemos encontrado ese par de nociones en el tema anterior. La lengua, vamos a decir, es en el lado del automatón, cuando la creación lingüística, la aparición de nuevas expresiones, de nuevas metáforas, están en el registro de la Tiquet. Usted, lo entiendo bien, lamenta que el automatón parece prevalecer sobre la Tiquet, pero siempre es así. El automatón se mantiene en el tiempo. El automatón organiza el tiempo, dura. La Tiquet no tiene otra duración que el instante, es un relámpago. No se puede mandar. Tiquet, por favor. Viene cuando quiere. El automatón está siempre. Es a través de una fisura que se introduce la Tiquet. Entonces, del lado del automatón tenemos la rutina. Es una instancia con ley, que tiene una ley de funcionamiento. Vamos a decir que el automatón es un algoritmo. Del otro lado, tenemos el encuentro casual que pertenece al registro del azar, el registro aleatorio,
de la contingencia, mientras que el automatón pone un orden necesario. Esos son generalidades. Siempre el automatón prevalece, pero a veces la tique surge. Son dos modos de existir muy distintos. ¿Cómo eso se manifiesta en nuestro micromundo? Es lo que le interesa a usted, si entendí bien. En mi opinión, no hay institución sin automatón, sin regularidades, sin reglamentos. Construir un automatón para la escuela de la causa y después para las otras ha sido una tarea compleja, difícil. No voy a descartar el automatón o despreciar el automatón porque he hecho tantos esfuerzos para construir un automatón durable para las escuelas. Pienso que usted quiere decir que el automatón se puede hacer tan potente que es posible el surgimiento de la tique, que inhibe la tique. Eso es verdad. Como lo he dicho, una política mía ha estado vigente 21 años sin modificación. Es increíble el peso del automatón. ¿Qué sería la solución? Podría ser la disolución periódica, el retorno a cero de vez en cuando. La disolución de 1980 permitió la renovación de la escuela, el surgimiento de nuevos nombres propios, la evolución del poder institucional a una nueva generación, la creación del campo freudiano, y para los que han participado en las cosas de esta época, es un momento de intensidad y de júbilo, a través del torbellino nefasto que había. Pero se queda como un momento inolvidable de su vida. ¿Por qué no una disolución periódica? No, porque sería tratar de construir un automatón de la tique misma, y eso no me parece válido. De tal manera que no creo que esa antinomia tenga una solución general, y es solamente, caso por caso, que un equilibrio sano se puede establecer. De todas maneras, he leído la última pregunta de Graciela Broski, que retoma el tema automatón, y responderé a Graciela y a usted al mismo tiempo. Bueno, ahí la pregunta de Graciela, y sigue Miguel. ¿Sigo? Sí. Bueno, será el último diálogo este. Primero una consideración general del tema del nunca se hizo así, que sería una razón para no hacer, sino hacer como siempre se ha hecho. La dictadura del pasado sobre el presente y el porvenir, el dominio de la repetición. ¿Por qué hay repetición? Lacan nos lo ha explicado, para reencontrar el sabor de la primera vez y que nunca se reencuentra porque la primera vez la cosa surgió como novedosa, como tiqué. Eso se pierde y esa pérdida es inapelable. La segunda vez es el primer fracaso. Con la tercera entramos en el automatón de la repetición. Es por eso que hemos dado tanta importancia al pase una sola vez. Cristian Alberti me ha informado que la ALP ha elegido en su reglamento para el colegio del pase de la ALP esa misma tarde incluir el pase una sola vez en su texto. El pase una sola vez precisamente para que el pase esté fuera de la repetición, que el pase sea como tiqué y no como automatón. En toda institución hay dictadura del pasado, hay el imitarse a sí mismo, es decir, transformarse en su propia caricatura. Mi doctrina institucional ahora, que ha resumido Graciela y que voy a enunciar de otra manera, tengo una doctrina institucional que es, primero, multiplicar la primera vez. Eso lo permite la permutación. La permutación es un automatón, pero que da lugar a la tiqué si el nuevo responsable, director o secretario acepta tomar el riesgo a cuenta propia. Entonces, multiplicar la primera vez, tener primeras veces en todas partes y multiplicar el 1. Instalar en todos los niveles un 1, un más. Un más 1. Perdón, sí, un más 1 que se arriesga a tomar la responsabilidad de hacer algo inédito. Quizás no lo hará, pero para que exista el inédito es necesario al menos 1. Se puede decir que esa doctrina va en contra de la prudencia. No lo creo. En realidad, lo que se esconde bajo la prudencia es el gusto por el automatón. No estoy a favor del principio de prudencia, estoy a favor del principio de riesgo. Refiriéndome al pase, el pase múltiple es el pase sin riesgo. Si no funciona una vez, funcionará la próxima. Y eso no es pase, es automatón del pase. Lo ideal sería para uno dirigir, tal como un pasante, a alguien que toma el riesgo de fracasar. Además, hay un privilegio del 1 sobre el 2 y sobre el comité, porque no hay enunciación colectiva. Eso lo dice Lacan. No sé si en un escrito, no sé si en un seminario, pero lo escuché decirlo en contra de una persona que hablaba de enunciación colectiva. La enunciación es siempre del 1. Los enunciados sí se comparten.
sí se repiten del uno al otro, pero la enunciación es singular. Mi anhelo es que cada sector de la escuela tenga un uno. El tiempo del colectivo viene después, para evaluar, criticar, elogiar, etc. Pero en un segundo tiempo, porque en el primer tiempo sería solamente una función de inhibición. En el segundo tiempo el colectivo está en función de evaluación. ¿Es una utopía? ¿A algunos les faltará el coraje de tomar riesgos? Por supuesto, pero a otros no. Usted me pregunta, la SF, en la escuela de la cosa freudiana, ¿eso funcionó o no? Tengo una respuesta. En sus comienzos prevaleció el estilo comité, porque se trataba de construir la dimensión colectiva, de reunir. Yo mismo puedo decir que nunca he firmado en nombre propio las numerosas directivas que había escrito como miembro del consejo de la escuela. Eso duró 10 años. Y rompí con ese estilo al momento de la primera crisis de la escuela. Eso se encuentra en la página 79 del libro. Decía a los colegas que habían formado ese grupo que fue después. He hablado durante 10 años en la voz impersonal y se me ha implicado... En la voz impersonal C. En la voz impersonal C. Perdón. En la voz impersonal C. Y me he aplicado a desaparecer en la firma colectiva de las instancias de la escuela. A dar a los textos ese tono impersonal, y seguro que significaba que aquí hablaba una voluntad general. En vano. Esa Jacques de apellido Miller. Eso es fórmula de Lacan, en el posfacio de los 4 conceptos, a quien se le reclama. Se lo apremia, se lo acosa, se lo persigue, se lo caza, con cosquillas, con dardos, con cañón, con lanzallamas. Bien, han ganado, heme aquí. En lo sucesivo hablaré yo, en la escuela. Veamos, ustedes ganaron con el cambio. Eso era el final de 10 años de escuela, y de ese momento, lo impersonal retrocedió en la escuela. A cada permutación pienso que el nuevo uno se sienta autorizado a promover su estilo propio de tal manera que sí, creo que esa doctrina mía funciona en la escuela de la causa, más o menos. A veces más, a veces menos. Pero eso no es una utopía y que cada vez más, y que cada más uno puede promover su modo propio de gozar de la escuela. Bueno, hemos terminado con las 7 preguntas en un poco más de 2 horas. Hasta ahí. Estamos en la 1. ¿Bien? Ella es la 1. ¿Ya es la 1? Bueno, esto hay que retomarlo en la próxima. Hay que retomarlo porque es muy jugoso. Es muy jugoso. Podemos tomar una clase más o tomar estas dos. No sé. Hay todavía la próxima. Hay una más, ¿no? No, ya es vacaciones de invierno. Ahora caemos en vacaciones. Hasta agosto. Hasta agosto. Bueno, hoy es la despedida, hasta agosto. Entonces. El primer lunes de agosto retomamos con la última pregunta y el lunes 7. Lunes 7 de agosto. Sí. No, que me parece que hay que tener en cuenta que Miller se metió en la vida de las escuelas, ¿no? Y la última enseñanza de Lacan no es societaria. La última enseñanza de Lacan es del lado del analizante, no del lado del analista, ¿no? Es en la singularidad. A mí me parece que es un punto en el cual tenemos que hablar mucho la próxima vez. No hay enunciación colectiva. Ese tema es central, ¿no? Si no hay enunciación colectiva, tenemos la generalidad del lenguaje, nada más, de los enunciados, ¿no? Y si no hay enunciación colectiva, la enunciación es uno por uno, ¿no? Y es de lo que ese uno por uno me parece que es el uno, que hay unos que están dispuestos a arriesgarse y otros que no. No están ni bien ni mal. No se trata de eso. Se trata de que hay distintas formas de gozar de la escuela, como dice Miller acá. Me parece que tenemos que reflexionar sobre eso, porque la teoría de la enunciación, tal como la presenta la lingüística, es una teoría general de la enunciación que hace un discurso, ¿no? Ahora, ¿cómo se podría hablar entonces de discurso?
si no hay una enunciación colectiva, entonces me parece que toca ese punto muy difícil, que es, si no hay enunciación colectiva, ¿qué quedan los discursos como lazos sociales? Entonces, quiere decir que están poniendo Miller en cuestión los 4 discursos. ¿Cómo? Inclusive el discurso de la lista, ¿verdad? Sí. Inclusive el concepto de escuela mismo, porque cómo sería una escuela uno por uno. Claro, que no tenga una enunciación colectiva. Es muy fuerte la frase, que yo le pido que la reflexionen, que busquemos, que investiguemos a partir de la idea de lo que es la enunciación, ¿no? Les recomiendo, para lo más sencillo que se me ocurre, para no ir a Benveniste y a Jacobson, el libro del Diccionario de Lingüística General de Teodorov y Ducrot. Podemos leer desde ahí qué es el concepto de enunciación. Y tomar, por ejemplo, si quieren, cuando Lacan en la subversión del sujeto cambia la idea del shifter por la idea del inexpletive, ¿no? Que es un punto también donde está orientado a que no hay enunciación colectiva. Pero si no hay enunciación colectiva, el inconsciente estructurado como un lenguaje no tiene lugar. O sea, hay una cantidad enorme de consecuencias que surgen de la constatación de Miller acá, ¿no? Porque yo creo que para que algo no sea un cliché, tenemos que descomponerlo y tratar de ver cómo se llega a eso, a entusiasmarnos por eso, y no por la fórmula. Claro, ¿no? ¿Y a qué pregunta responde? ¿Por qué Lacan responde ahí a esta? Que no sé. Queda como una suerte de eslogan, digamos, ¿no? Que no sea simplemente un eslogan. Lito, entonces el inconsciente estructurado como un lenguaje sería metafísico. Totalmente. Sí. También no es para ir en contra de la metafísica, pero sí para hacer la antifilosofía, que supone encontrar a qué resistencia crea la metafísica aristotélica. ¿Qué es lo que se resiste ahí? ¿Qué es lo que obtura la metafísica aristotélica? Me gusta más resistir, la palabra que uso. Bueno. El estructurar podría ser otro, ¿no? ¿Sí? ¿Qué deja fuera también? ¿Qué deja fuera? ¿Sí? Bueno. Okay. ¿Sería el 31 o el 7? No, el lunes 31, porque ya se retoman las actividades. Sí, lunes 31 de agosto, de julio, perdón. Yo les mando por mail, ¿sí? Y nos vemos ese día. Buenas vacaciones para todos. Buenas vacaciones. Igualmente. Bueno, chao, buenas vacaciones. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao, gracias.